versículo de esta hora lo tenemos en San Mateo 25, versos 1 al 3. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El mensaje de las 10 vírgenes no es para la iglesia neotestamentaria. Está dirigida a Israel, pero yo creo que nosotros podemos tomar un consenso de allí para nosotros en este tiempo. El tema de esta hora vamos a llamarlo la provisión de Dios. La Biblia nos habla en esta ocasión de 10 vírgenes, pero no se trata de las inventadas por el catolicismo. No, todas estaban esperando al esposo, pero 5 de ellas no lo esperaban con una preparación adecuada. No tenían el aceite de reserva necesario. El verso 1 dice que salieron a recibir al esposo. ¿Cuánto hace, hermano, hermana, que usted salió al encuentro, al llamado de Dios? ¿Recuerda usted esos primeros años de su conversión? ¿Estaba usted en el primer amor? ¿Llegaba de primero al culto? ¿Madrugaba a orar? ¿Evangelizaba? ¿Leía la palabra de Dios diariamente? ¿Eras un cristiano genuino, auténtico? Pero pasando el tiempo el aceite se ha ido acabando. La fe ha venido menguándose en tu vida y juntamente con ella el temor de Dios, la santidad, el deseo de madrugar, de orar, de ayunar, todo esto se ha ido acabando. El aceite ha ido menguando y tu lámpara empieza a apagarse. Ya no eres el mismo. Ahora llegas al culto media hora después de haber empezado. Ahora tienes muchas preocupaciones, tus negocios, tus estudios, etcétera. Ya no sabes perdonar, todo te incomoda en la congregación y finalmente te has alejado tanto que ya escasitamente vienes cada 8 o cada 15 días al templo. ¿Sabes una cosa? A Dios no le interesa lo que fuiste ayer. El ayer ya pasó, no volverá, no pretendamos hacerlo regresar. Debemos actuar todos hoy mismo, en este mismo momento. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nos está hablando de santidad, de consagración, de unción fresca y suficiente. Continuamente, esa unción debe estar continuamente en nuestra vida para lo que falta del camino. No sabemos si el Señor se demore un poco o ya tenga en sus propósitos su regreso inmediato. El día que Él ascendió a los cielos, empezó el reloj a descontar segundo por segundo, pero no dejó una fecha. Dios no nos dejó una hora ni el momento en que había de regresar, no. Nos dejó un mensaje: velad y orad porque no sabéis el día ni la hora, porque por allí andan algunos anunciando que será tal día o tal fecha o tal mes. Pobrecitos, yo creo que hay que llevarlos al psiquiatra. La provisión para nosotros es Cristo. Él es la esperanza de gloria en la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Hoy más que nunca es necesario tener nuestros vasos llenos de esa unción santa. Él es nuestra provisión, debemos llenarnos de Él continuamente. La Biblia nos habla de un ciudadano que descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue atracado, dejándole malherido. El samaritano no descendía, iba por el camino, pero llevaba una buena porción de aceite y de vino. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón no están heridas, están muertas. Cuando Jacob llegó a Betel, hizo un alto en el camino y descansó. Pero tomó una piedra por cabecera y la ungió con aceite. Esto nos explica que todas estas personalidades del antiguo pacto tenían una excelente provisión de aceite para el camino. ¿Cuántos hoy van por el camino sin la provisión apropiada, sin aceite suficiente?
con una vida sin la presencia del Señor, fruto de sus lámparas apagadas, y una lámpara apagada es señal de oscuridad espiritual, esperando en el último momento, en el último instante, pedirle a los demás, cuando hoy tenemos la oportunidad de pedir de ese aceite fresco a nuestro Dios directamente. El verso 11 dice textualmente: después también vinieron las otras vírgenes, a las que se les había acabado el aceite, y vinieron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola fue diseñada para Israel, pero reitero, nosotros podamos tener de ella una partícula para nosotros. Entiendo que ella nos quiere enseñar la necesidad de vivir, de estar en una continua comunión íntima con Dios, de estar dispuestos, preparados para el momento en que el Señor haya de llegar. Si fuéramos cristianos genuinos, seguro que viviríamos de una manera diferente. A muchos de nosotros se nos ha olvidado que el Señor regresa por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin mundo, sin modernismo, una iglesia limpia, santa, sin pecado. Entonces es menester, como no sabemos en qué momento ha de regresar, es menester llevar una vida cristiana genuina, una vida donde cada día estemos dando fruto porque fuimos llamados para fructificar. Entonces el asunto es que tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra en todo. Será la única manera de ser tenidos por dignos de escapar en aquel gran día. Queridos hermanos, amables oyentes, quizás usted dirá: bueno, el mismo con las mismas. Sí, Señor, seguiremos con las mismas hasta que las mismas se cumplan. ¿Cuántos cristianos hoy se han olvidado de este día hermosísimo en el que el Señor ha de regresar? Nosotros mismos, a veces nuestra vida cristiana se vuelve una religión, se vuelve un ciclo de monotonía, un ciclo rutinario, una cuestión como de rutina en nuestras vidas. Cuando yo no sabía conducir un vehículo, me acuerdo que el hermano que me enseñó me decía que tenía que tener mucho cuidado cuando se prendiera el vehículo. Y luego, cuando ya me dejó solo, yo recuerdo que esperaba hasta que el último carro pasara para yo, que el Señor me había prestado. Pero después, cuando ya aprendí a conducir bien, empezaba como a querer atravesarme como lo hacen los que no respetan las leyes. Quería adelantar, atravesar. ¿Por qué? Porque ya uno le va cogiendo confianza al asunto y la vida del motorista se va volviendo una vida ritual, mecánica, religiosa. Eso pasa en el Evangelio. En la medida que van pasando los días, nos vamos volviendo rituales, nos vamos volviendo como religiosos, se nos van olvidando los conceptos, los preceptos, se nos van olvidando las cosas que tienen sustancia, que tienen fundamento, lo sustancial, lo principal. Y ese algo debe ser el regreso del Señor Jesucristo. Tu vida y la mía deben tener una provisión llena, nuestra vida debe estar llena de ese aceite fresco. Porque va a llegar el día deseado, el día cuando el dueño de la iglesia vendrá por su pueblo. ¿Y qué será de nosotros si en aquel día nos encuentra ocupados en lo que no ha de servir? Hablábamos ayer con un apreciado ministro del Evangelio, y me decía el pastor: ¿qué tal, hermano Jorge Enrique, que el Señor llegara ahora en medio del bullicio de este mundial en el Brasil? ¿Cuántos hermanos están allá en esos estadios esperando un gol, esperando que su equipo favorito haga el gol que los ha de llevar a recibir esa corona? ¿Cuántos estarán hoy ocupados en sus trabajos, en sus estudios, en sus afanes de esta vida? ¿Cuántos habrán descuidado su posición cristiana cuando el Señor está para llegar?
Qué terrible será aquel día. ¿Cuántos cristianos hoy, entre comillas, se fueron de la iglesia, rechazaron el evangelio, se volvieron a las pobres, a los pobres rudimentos de este mundo que no tiene ninguna consistencia? ¿Cuántos hoy dejaron el camino de la justicia y se volvieron a su maldad? Como el perro vuelve a su vómito y como el puerco lavado a revolcarse en el cieno, así se regresaron ellos, se olvidaron de aquel que los llamó, se olvidaron de aquel que lavó sus heridas y los limpió con su sangre preciosa. ¿Cuántos están hoy tan distraídos, tan alejados, aún dentro de la misma iglesia, alejados, completamente ajenos a lo que va a suceder, a lo que está sucediendo? Las cosas que estamos viendo hoy alrededor nuestro nos están diciendo que esto está para acabarse de un momento a otro. Que Dios nos ayude a colocarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos, a volver de nuevo a estos principios establecidos por Dios, a esperarlo como los apóstoles esperaban el Espíritu Santo en el aposento alto, convencidos que tarde o temprano regresaría. En esta hora la invitación es a regresar, a volver al sitio de partida, a regresar al Calvario, a nuestros primeros días. Y finalmente quiero citarles un versículo que está en Tito 2, capítulo 2, versos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amable oyente, querido hermano, con el más profundo respeto le hago una pregunta: ¿en qué condición está tu lámpara? ¿En qué condición está tu vida cristiana en esta hora? Quizás hayas perdido una buena dosis de kilos, quizás haya perdido una buena dosis de consistencia espiritual. Hoy Dios nos llama, hoy Dios nos busca, hoy Dios nos invita a regresar, a volver, y Él lo dijo: si me buscareis de todo corazón me hallaréis, y si me dejareis, yo también os dejaré. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque me has permitido este privilegio de poder predicar esta santa palabra tuya. Permita, oh Dios, que esta palabra venga con el contenido espiritual suficiente para que los que lo recibamos de él también una doble porción y la preparación adecuada para el día de tu regreso. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Padre Celestial. Queridos hermanos y amigos, mil gracias por su sintonía y bendiciones para todos en esta nueva hora.